Hay una forma de apagarse que casi nadie nota mientras ocurre. No sucede de golpe, ni en un solo día, ni por una gran tragedia. Sucede de una manera mucho más discreta. Cada mañana en la que tu vida te pide un acto serio y tú le das un gesto vacío. Te despiertas, todavía medio dormido, y antes de levantarte desbloqueas el móvil. No buscas nada concreto. Solo empiezas a deslizar, viendo vidas ajenas, opiniones, cuerpos, viajes, frases, ruido. Durante unos minutos no eliges una dirección para tu día. Simplemente dejas que algo externo ocupe tu atención antes de que tú hayas decidido quién vas a ser en esas primeras horas. Y cuando por fin dejas el teléfono sobre la cama, miras al techo y aparece una sensación difícil de explicar. No es una tristeza intensa, ni una desesperación clara, ni siquiera un cansancio normal. Es algo más silencioso, una especie de vacío tranquilo, como si algo dentro de ti se hubiera apagado sin hacer ruido. Quizá llevas tiempo pensando que el problema es que ya no tienes motivación, que estás cansado, que te falta disciplina, o que simplemente eres así. Pero el problema puede ser más profundo. No perdiste las ganas de golpe. Te apagaste poco a poco cada vez que cambiaste una razón profunda por un alivio inmediato. Cada vez que una parte de tu vida te pidió presencia y tú elegiste anestesia. Cada vez que había algo importante que hacer y buscaste algo pequeño para no sentir el peso de hacerlo. Porque el primer gesto vacío no parece grave. Mirar el móvil no destruye una vida y perder una mañana tampoco. Pero cuando el primer gesto de muchos días es vacío, tu vida empieza a recibir un mensaje peligroso. Nada serio va a ocurrir aquí. Y una vida que deja de recibir actos con peso empieza a perder energía. Por eso este video no trata de dopamina, ni de productividad, ni de levantarte más temprano para parecer disciplinado. Trata de algo mucho más íntimo, la pérdida de respeto por tus propios días y la forma de empezar a recuperarlo mediante una ley simple, incómoda y poderosa. La ley del primer acto serio. Porque quizá no necesitas sentir ganas para empezar. Quizá necesitas hacer una primera acción con peso para que tu vida recuerde que todavía merece energía. El apagón silencioso. Nicolás abrió los ojos tarde. No tan tarde como para que el día estuviera perdido, pero sí lo suficiente para sentir que algo empezaba mal. La habitación seguía en silencio. La luz entraba por una rendija de la persiana y el móvil estaba a pocos centímetros de su mano, como si lo hubiera estado esperando. Antes de sentarse en la cama, antes de beber agua, antes incluso de recordar qué tenía que hacer ese día, lo desbloqueó. No había una razón clara. No esperaba un mensaje importante. No buscaba una respuesta urgente. Simplemente puso el dedo sobre la pantalla y empezó a deslizar. Vio a alguien entrenando temprano, a otra persona viajando, a alguien mostrando una comida perfecta, a alguien hablando de disciplina, a alguien enseñando una vida ordenada. Todo pasaba rápido, una imagen detrás de otra, una frase detrás de otra, una vida detrás de otra. Nicolás miraba sin verdadero interés, pero tampoco podía detenerse del todo. No sentía una emoción fuerte. No era envidia, no era tristeza, no era rabia. Era una especie de cansancio sin forma, una distancia rara entre él y el día que acababa de empezar. Como si la mañana estuviera allí, esperándolo, pero él ya hubiera entregado los primeros minutos a algo que no le pedía nada y no le devolvía nada. Después de un rato,
Dejó el teléfono sobre la cama y miró al techo. No había ocurrido nada grave. Nadie lo había humillado. No había recibido una mala noticia. No había fracasado de manera visible. Desde fuera, solo era una persona acostada unos minutos más, mirando el móvil antes de levantarse. Pero por dentro había algo más pesado. Porque esa mañana no era una excepción, era una repetición. Despertar tarde, mirar la pantalla, dejar que el ruido entrara antes que la voluntad, levantarse con una sensación ligera de derrota, responder mensajes, cumplir lo mínimo, aplazar lo importante y llegar a la noche con la impresión de haber estado ocupado sin haber estado realmente presente. Nicolás no parecía destruido. Trabajaba, estudiaba, respondía, aparecía cuando tenía que aparecer. Si alguien lo veía desde fuera, quizá pensaba que solo estaba cansado, que tenía una mala racha, que necesitaba descansar un poco. Pero él sabía que no era solo cansancio. Había algo más silencioso, una pérdida lenta de contacto con su propia vida. Lo inquietante era que no podía señalar el día exacto en que empezó. No recordaba una gran caída, una decisión terrible, un momento en el que todo se hubiera roto. Lo que recordaba eran gestos pequeños, casi invisibles, repetidos durante meses. Posponer una tarea, evitar una conversación, mirar una pantalla para no pensar, prometerse que mañana empezaría, aceptar otra noche sin dirección. Y quizá por eso le costaba tanto explicarlo, porque su vida no se había derrumbado, solo se había ido apagando, un día normal después de otro. No estás roto, estás anestesiado. Durante mucho tiempo, Nicolás pensó que algo dentro de él se había estropeado. No lo decía en voz alta, pero lo sentía en momentos muy concretos. Cuando cerraba una pestaña, después de perder media hora sin saber cómo, cuando miraba una tarea pendiente y notaba una resistencia absurda, cuando alguien le preguntaba qué planes tenía y él respondía algo vago para no admitir que ya casi no imaginaba nada con fuerza. Creía que el problema era que ya no era como antes. Antes le ilusionaban algunas cosas. Podía empezar un proyecto con energía, cuidar una idea, sostener una conversación sin mirar el móvil cada pocos minutos, terminar el día con la sensación de haber avanzado aunque fuera poco. No era una persona perfecta, pero todavía sentía que su vida tenía una dirección. Ahora, en cambio, todo parecía llegarle desde lejos. Una buena noticia le duraba poco. Una oportunidad le parecía pesada antes de empezar. Una tarde libre, que antes habría podido convertirse en algo útil, terminaba casi siempre igual. Un poco de pantalla, algo para comer, mensajes respondidos a medias y la promesa silenciosa de hacerlo mejor mañana. Y como no había una caída clara, Nicolás empezó a sospechar que el problema era él. Pero no estaba roto, estaba anestesiado. No había perdido su capacidad de sentir. La había ido cubriendo con pequeñas decisiones repetidas. Cada vez que algo le pedía presencia y él buscaba ruido, se alejaba un poco más de sí mismo. Cada vez que una incomodidad necesaria aparecía y él la tapaba con algo fácil, el problema no desaparecía, solo quedaba esperando debajo. Por eso el apagón era tan difícil de detectar. No dolía lo suficiente como para obligarlo a reaccionar. Solo lo volvía más lento, más indiferente, más distante de lo que decía querer. Nicolás seguía funcionando. Respondía, trabajaba,
cumplía lo mínimo, pero cada vez tocaba menos aquello que deja una marca real, una decisión cumplida, una dificultad atravesada, una promesa respetada, un acto que no busca escapar de la vida sino volver a entrar en ella. Ahí estaba la incomodidad. No era culpable de sentirse apagado, pero tampoco era completamente ajeno a su propio apagón, porque durante meses había elegido calma inmediata en lugar de reconstrucción, y una vida que recibe demasiados gestos vacíos empieza a sentirse lejana incluso cuando todo parece normal. Esa fue la primera verdad que Nicolás tuvo que aceptar. No estaba vacío porque no hubiera nada dentro de él. Estaba vacío porque había pasado demasiado tiempo evitando todo lo que podía despertarlo. El personaje que dejó de desear con fuerza. Nicolás no siempre había sido así. Eso era lo que más le pesaba. No podía decir que nunca hubiera tenido ganas, ni que siempre hubiera vivido con esa distancia interior. Hubo una época en la que todavía se tomaba en serio algunas cosas. No era perfecto, no era constante todos los días, pero tenía una energía distinta. Cuando pensaba en mejorar, algo dentro de él respondía. Cuando imaginaba estudiar con más seriedad, cuidar su cuerpo, ordenar su habitación, terminar un proyecto o levantarse después de una mala semana, esas ideas todavía tenían fuerza. No eran fantasías enormes, eran deseos simples, pero estaban vivos. Quería sentirse orgulloso de una jornada. Quería llegar a la noche con la sensación de haber hecho algo limpio, algo concreto, algo que no necesitara explicar a nadie. Quería mirarse con un poco más de respeto. Y durante un tiempo, aunque fallara muchas veces, todavía creía que ese tipo de vida estaba cerca. Pero poco a poco empezó a negociar con ella. No hubo una decisión clara. Nicolás no se sentó un día y dijo: «Voy a abandonar lo que quiero». Eso nunca ocurrió. Lo que ocurrió fue mucho más común. Un día dejó una tarea importante para después porque estaba cansado. Otro día canceló un entrenamiento porque no tenía ánimo. Otro día abrió una pantalla para no enfrentarse al silencio. Otro día se prometió empezar mañana con más orden. Y como ninguna de esas decisiones parecía grave por separado, no entendió lo que estaban construyendo juntas. Al principio, cada alivio parecía razonable. Después de una semana difícil, descansar parecía justo. Después de una discusión, distraerse parecía necesario. Después de una mañana pesada, perder una hora en el móvil parecía poca cosa. El problema era que ese descanso dejó de ser descanso y empezó a convertirse en una forma de abandonar el día sin decirlo. Nicolás seguía queriendo mejorar, pero cada vez que mejorar exigía una acción real, elegía algo más fácil. Cambiaba el estudio serio por contenido rápido. Cambiaba el ejercicio por la promesa de empezar el lunes. Cambiaba una conversación pendiente por mensajes superficiales. Cambiaba el silencio, donde podía escuchar lo que realmente le pasaba, por ruido suficiente para no tener que escucharse. Y así fue perdiendo intensidad. No perdió la capacidad de desear porque sus deseos desaparecieran de repente. La perdió porque dejó de alimentarlos con actos. Un deseo que nunca recibe acción empieza a debilitarse. Una meta que solo aparece en la cabeza, pero nunca entra en el día, termina pareciendo lejana. Y una vida que se promete demasiado a sí misma, sin cumplir casi nada, empieza a desconfiar de sus propias promesas. Eso era lo que Nicolás no quería mirar. No se había vuelto inútil, no se había vuelto incapaz. Solo había repetido demasiadas veces
el mismo intercambio. Acción real por consumo, incomodidad por alivio, silencio por ruido, construcción por pausa indefinida. Hasta que un día sus deseos seguían allí, pero ya no tenían fuerza, como si estuvieran enterrados bajo meses de pequeñas evasiones. Y entonces entendió algo que le dolió más que cualquier frase motivacional podría ayudarle. No decidió abandonar su vida de golpe. Solo decidió muchas veces descansar de ella. La trampa del placer sin dirección. El problema de Nicolás no era que disfrutara demasiado. Esa era la parte más extraña. Muchas de las cosas que hacía para escapar ni siquiera le daban verdadero placer. Podía pasar 40 minutos viendo videos y terminar con la sensación de no haber visto nada. Podía comer algo que no necesitaba y no sentirse satisfecho. Podía abrir una conversación, responder sin interés, cerrar la aplicación y volver a abrirla unos segundos después, como si estuviera buscando algo que nunca llegaba. No era disfrute, era interrupción, una forma de cortar durante unos minutos la incomodidad de saber que había algo más serio esperándolo. Porque el placer no es el enemigo, descansar no es el enemigo. Ver una serie, tomar un café, hablar con alguien, mirar una pantalla, nada de eso destruye una vida por sí mismo. Hay descansos que reparan, hay momentos simples que devuelven calma, hay placeres pequeños que forman parte de una vida sana. El problema empieza cuando el alivio se convierte en la primera respuesta ante cualquier incomodidad. Cuando aparece una tarea difícil y la primera reacción es mirar el móvil. Cuando aparece el silencio y la primera reacción es llenarlo de ruido. Cuando aparece una decisión pendiente y la primera reacción es buscar algo que permita no pensar en ella. Nicolás empezó a verlo con claridad una tarde en la que tenía que avanzar en un proyecto importante. No era una tarea imposible, no era una tragedia, solo requería una hora de atención real. Pero en cuanto se sentó, sintió esa resistencia conocida, una mezcla de pereza, miedo leve y rechazo a empezar. En lugar de quedarse ahí, abrió el teléfono. Al principio se dijo que serían 2 minutos, luego 10, luego media hora. Después se levantó a buscar algo de comer. Más tarde respondió mensajes que podían esperar. Y cuando por fin volvió al proyecto, ya no tenía energía, pero tampoco había descansado de verdad. Solo había escapado. Lo que más le dolió no fue haber perdido tiempo. Eso ya lo conocía. Lo que le dolió fue entender por qué lo hacía. No buscaba placer porque estuviera disfrutando profundamente. Lo buscaba porque no quería sentir la distancia entre su vida actual y la vida que sabía que estaba posponiendo. Cada alivio le evitaba mirar esa distancia durante un rato. Pero cuando el alivio terminaba, la distancia seguía allí. A veces incluso parecía más grande. Por eso el placer sin dirección es tan peligroso. No porque sea intenso, sino porque parece inocente. No te rompe en una tarde, no te destruye con un solo gesto. Simplemente te acostumbra a apartarte cada vez que tu vida te pide presencia. Y una vez que esa costumbre se instala, empiezas a confundir estar entretenido con estar bien. Confundes no sentir dolor con estar en paz. Confundes tener la mente ocupada con tener una vida llena. Pero Nicolás empezaba a entender la diferencia.
Un placer que llega después de un acto serio puede descansar el cuerpo. Un placer usado para evitar ese acto empieza a vaciar el carácter. El placer sin dirección no te llena, te adormece. Marco Aurelio: no necesitas ganas, necesitas deber. Esa fue la distancia que Nicolás no quería mirar. Había organizado demasiadas decisiones alrededor de una pregunta débil: si se sentía preparado o no. Si tenía energía, avanzaba un poco. Si no la tenía, posponía. Si el día parecía favorable, hacía algo serio. Si no, buscaba alivio, ruido o una excusa suficientemente razonable para no sentirse culpable. Y durante un tiempo, eso parecía normal. Casi todo el mundo vive así, esperando el momento adecuado, la claridad adecuada, la emoción adecuada, como si la vida fuera a abrirse solo cuando el interior estuviera en orden. Pero una vida construida sobre algo tan cambiante se vuelve frágil. Marco Aurelio entendía esto con una claridad dura. No era un hombre sentado en calma, escribiendo pensamientos hermosos lejos del peso del mundo. Era un emperador rodeado de presión, enfermedad, pérdidas, conflictos, responsabilidades políticas, guerras, traiciones y días en los que seguramente tampoco quería levantarse a cumplir con lo que le correspondía. Pero su vida no podía depender de tener ganas. Un imperio no espera a que el hombre que lo gobierna se sienta inspirado. El deber no desaparece porque el cuerpo esté cansado. La acción correcta no deja de ser correcta porque una parte de ti quiera escapar. Ahí estaba el contraste que Nicolás necesitaba ver. Él esperaba sentirse preparado para actuar. Marco Aurelio actuaba porque lo correcto no dependía de sentirse preparado. No se preguntaba primero qué le apetecía. Esa pregunta era demasiado pequeña para sostener una vida. La pregunta era otra: ¿qué corresponde hacer ahora, aunque una parte de mí quiera evitarlo? Esa diferencia cambia todo. Porque cuando una persona solo avanza, si el interior acompaña, termina entregando el mando a algo inestable. Un día se mueve, otro día se detiene, otro día se convence de esperar un poco más, y poco a poco su vida empieza a perder forma. Pero cuando una persona aprende a actuar desde el deber, no necesita sentirse fuerte para hacer algo digno. Puede estar cansada y aún así cumplir una promesa pequeña. Puede sentir resistencia y aún así empezar la tarea que lleva semanas evitando. Puede no querer levantarse y aún así poner los pies en el suelo. Nicolás empezó a entender que quizá no necesitaba recuperar primero las ganas para volver a vivir. Quizá necesitaba dejar de ponerlas al mando, no porque sentir no importe, sino porque sentir no puede gobernarlo todo. Una vida gobernada por el estado interno se vuelve inestable. Una vida gobernada por el deber empieza a recuperar forma. La diferencia entre estar cansado y estar vacío. Durante mucho tiempo, Nicolás confundió dos cosas que se parecen por fuera, pero no pesan igual por dentro. Creía que estaba cansado, y a veces lo estaba. Había días largos, obligaciones, mensajes, trabajo, estudios, ruido, personas que pedían algo, pequeñas urgencias que iban ocupando la cabeza hasta dejarlo sin claridad. Llegaba la noche con el cuerpo pesado y pensaba que solo necesitaba descansar. Pero había noches en las que algo no encajaba. No había trabajado profundamente.
No había sostenido una tarea difícil durante horas. No había tenido una conversación importante, ni tomado una decisión seria, ni atravesado algo que exigiera verdadero carácter. Y aún así se sentía drenado, como si el día le hubiera quitado energía sin dejarle nada a cambio. Ese cansancio era distinto. No tenía dignidad, porque hay un cansancio que llega después de haber dado energía a algo que importaba. Puedes terminar agotado después de estudiar con seriedad, después de trabajar bien, después de cuidar tu cuerpo, después de ordenar una parte de tu vida que llevaba tiempo pidiéndote atención. Ese cansancio no siempre es agradable, pero deja una sensación limpia. Te recuerda que al menos una parte del día fue entregada a algo real. El vacío, en cambio, aparece cuando entregas energía sin dirección. Nicolás empezó a reconocerlo en sus propias noches. Había días en los que pasaba de una pantalla a otra, de una tarea mínima a una distracción breve, de un mensaje a un video, de una promesa de empezar ahora a otra promesa de empezar mañana. No hacía nada terrible, pero tampoco hacía nada que pudiera respetar de verdad. Y al final del día no estaba descansado. Estaba gastado. Esa era la diferencia. El cansancio puede venir de haber construido algo. El vacío suele venir de haber escapado demasiado. Por eso dormir más no siempre le devolvía energía. Podía descansar el cuerpo y despertarse igual de lejos de sí mismo. Podía pasar una tarde entera sin exigirse nada y terminar con más peso interior que antes, porque no estaba recuperándose de una vida intensa, estaba descansando de una vida que no estaba construyendo. Y ese tipo de descanso no repara, solo prolonga la distancia. Nicolás entendió entonces que no necesitaba castigarse por sentirse agotado, pero tampoco podía seguir llamando cansancio a todo lo que sentía. A veces su cuerpo pedía descanso real, pero otras veces su vacío pedía una acción seria, una sola, pequeña, concreta, capaz de devolverle la sensación de que su día todavía tenía forma. El cansancio se cura descansando. El vacío crece cuando descansas de una vida que no estás construyendo. La ley del primer acto serio. Nicolás empezó a entender que la mañana decidía más de lo que parecía. No porque levantarse temprano fuera mágico, no porque una rutina perfecta pudiera resolver una vida entera, no porque el día estuviera perdido si no empezaba de una manera impecable. Era algo más simple y más serio. El primer gesto enseñaba a su mente qué tipo de día iba a obedecer. Cuando abría el móvil antes de levantarse, no solo estaba mirando una pantalla, estaba entregando los primeros minutos de su conciencia a algo que no había elegido de verdad. Antes de dar una dirección al día, ya había dejado que el ruido entrara. Antes de hacer una sola acción con peso, ya había permitido que algo externo ocupara el lugar de su voluntad. Y eso tenía consecuencias. No visibles al principio, no dramáticas, pero reales. Si el primer gesto era vacío, el día empezaba anestesiado. Nicolás se levantaba con la sensación de haber llegado tarde a sí mismo, como si su propia vida ya hubiera empezado sin él. Después podía trabajar, responder, cumplir, incluso hacer algunas cosas útiles, pero algo en la base del día estaba débil. Entonces apareció la idea que empezó a cambiarlo todo. La ley del primer acto serio. Un primer acto serio no es una rutina bonita,
una imagen para demostrar disciplina, ni una técnica para sentirse productivo. Es una acción pequeña, concreta y deliberada, que no busca placer inmediato, imagen ni alivio, sino respeto propio. Puede ser algo tan simple como ordenar el espacio que tienes delante, escribir una frase honesta sobre lo que estás evitando, o empezar por la tarea que más pesa. Lo importante no es el tamaño del acto, lo importante es el mensaje que deja. Ese primer acto le dice al día que todavía hay mando. Le dice a la mente que no todo va a ser alivio. Le dice a la vida que no vas a empezar escapando de ella. Nicolás decidió probarlo una mañana sin convertirlo en una promesa enorme. No se dijo que iba a cambiar toda su vida. No se prometió una versión nueva de sí mismo. Solo eligió una acción sencilla antes de entrar en el ruido habitual. Nada espectacular ocurrió. No sintió una energía repentina. No apareció una motivación limpia. No se convirtió en otra persona. Pero algo cambió en la forma en que empezó el día. Por primera vez en mucho tiempo, la mañana no comenzó con consumo. Comenzó con una acción que le pertenecía. Ahí entendió la diferencia. El primer gesto vacío no parece grave porque no exige nada. El primer acto serio parece pequeño, pero devuelve mando. No cambia tu vida en un día, pero cambia la relación entre tú y tu día. Y cuando esa relación cambia, aunque sea un poco, algo dentro de ti empieza a recordar que todavía puedes participar en tu propia vida. Las ganas vuelven cuando vuelves a respetarte. Nicolás no recuperó las ganas una mañana porque se sintiera inspirado. Eso habría sido demasiado fácil. Al principio no sintió casi nada. Hizo una acción seria y simple, y la experiencia fue incluso decepcionante. No hubo una emoción fuerte, ni una claridad repentina, ni una sensación heroica de cambio. Solo hubo una diferencia. Ese día no empezó escapando. Y aunque esa diferencia era pequeña, también era real. Al día siguiente volvió a encontrarse con la misma resistencia. Una parte de él esperaba que, después de haber empezado bien una vez, la segunda fuera más fácil. Pero no fue así. Tuvo que decidirlo otra vez. Y eso fue importante, porque Nicolás empezó a entender que no estaba construyendo una emoción, estaba reconstruyendo una relación consigo mismo. Durante meses se había prometido cosas que luego no cumplía. Se había dicho que iba a empezar, que iba a ordenar su vida, que iba a cuidar su cuerpo, que iba a tomarse en serio lo importante. Y cada vez que no lo hacía, algo dentro de él aprendía a desconfiar de sus propias palabras. Por eso las ganas no podían volver solo con pensar en cambiar. Tenía que demostrarlo, no a los demás, a sí mismo. Cada pequeño cumplimiento dejaba una marca distinta. Había menos vergüenza al comenzar el día, menos ruido interno antes de actuar, un poco menos de esa sensación de estar fallándose, incluso antes de intentarlo. Después de varios días, Nicolás empezó a notar algo muy discreto. No era felicidad, no era entusiasmo, era una mínima sensación de continuidad consigo mismo, como si la vida, poco a poco, volviera a tener un borde más claro. La tarea que antes parecía imposible seguía siendo difícil, pero ya no parecía tan lejana. El cuerpo seguía cansado, pero no tan abandonado. El silencio seguía incomodando, pero ya no necesitaba cubrirlo inmediatamente con ruido. Y ahí comprendió algo que antes no había entendido. Las ganas no siempre vienen antes de la acción.
A veces aparecen después de comprobar que todavía puedes obedecerte. Porque cuando cumples una pequeña orden seria, recuperas una parte de respeto. Y cuando ese respeto vuelve, aunque sea lentamente, también vuelve una energía distinta. No la energía nerviosa de la motivación rápida, no el entusiasmo que dura una tarde, sino algo más bajo, más firme, más útil. La sensación de que tu vida todavía puede responder a tus actos. Nicolás no estaba curado de su apatía. No había resuelto todo, pero había dejado de esperar sentirse vivo para hacer algo serio. Y ese cambio, aunque pequeño, empezó a devolverle algo que llevaba meses perdiendo: la confianza silenciosa de que todavía podía volver a participar en su propia vida. Mismo despertar, nueva respuesta. Unos días después, Nicolás volvió a despertarse en una mañana muy parecida a la del inicio. La habitación tenía la misma luz apagada, el cuerpo seguía pesado y el móvil estaba cerca de su mano, esperando con esa facilidad silenciosa que tantas veces había decidido por él. Durante unos segundos, la respuesta antigua apareció casi sola. Podía desbloquear la pantalla antes de levantarse, deslizar un poco, entrar en el ruido de siempre y dejar que el día empezara sin una decisión propia. La tentación no había desaparecido. Nicolás no se había convertido en alguien inmune a ella. Simplemente la vio con más claridad. Esta vez no tocó el móvil. No lo hizo porque estuviera lleno de ganas, ni porque su vida ya estuviera ordenada. Lo hizo porque entendió que ese primer gesto decidía algo más profundo que unos minutos de pantalla. Decidía si el día iba a empezar con anestesia o con una señal mínima de respeto. Se sentó en la cama, puso los pies en el suelo y permaneció allí un instante, sin hacer nada espectacular. Luego fue al baño, se lavó la cara y volvió a la habitación. Abrió la ventana. El aire entró despacio y por primera vez en mucho tiempo, la mañana no le pareció una cosa que ya había perdido antes de empezar. Sobre la mesa seguía esperando una tarea que llevaba días evitando. Nicolás no prometió terminarla entera, ni intentó convencerse de que todo iba a cambiar a partir de ese momento. Solo abrió una libreta, escribió una frase honesta sobre lo que estaba posponiendo y empezó durante 10 minutos reales. 10 minutos bastaron para entender la diferencia. No porque fueran heroicos, sino porque eran suyos. Durante esos minutos no estaba escapando, no estaba suavizando la incomodidad con ruido, no estaba entregando el inicio del día a algo que no le devolvía nada. Estaba haciendo un acto pequeño, serio y concreto. Desde fuera, aquella mañana habría parecido normal, pero para Nicolás tenía peso, porque no había empezado obedeciendo al gesto vacío. Había empezado respondiendo a una parte de sí mismo que llevaba demasiado tiempo esperando ser tomada en serio. La vida seguía siendo difícil. El cansancio seguía ahí. La resistencia también. Pero el día había recibido otro mensaje. Ese día no empezaba con anestesia. Empezaba con una orden silenciosa. Todavía puedo volver. No esperes sentirte vivo para empezar. Esa es una de las trampas más silenciosas. Creer que primero debe volver la energía, primero debe volver la claridad, primero debe aparecer una emoción fuerte que te empuje, y solo entonces podrás actuar. Pero muchas veces ocurre al revés. La vida no recupera fuerza porque espera sentir algo distinto.
La recupera cuando empiezas a tratar tus días como algo que merece una acción seria. No tiene que ser una gran promesa, ni una transformación completa, ni una versión perfecta de ti mismo. Tiene que ser un acto pequeño, concreto y real. Mañana, antes del móvil, antes del ruido y antes de negociar con el vacío, haz algo que no busque aliviarte, distraerte ni demostrar nada a nadie. Hazlo para devolver una señal de respeto a tu día. No lo hagas para sentirte inspirado. Hazlo porque tu vida necesita volver a recibir actos con peso. Porque cada día que empieza con un gesto vacío, enseña una forma de vivir, sin mando, sin presencia real, sin contacto con lo importante. Pero un primer acto serio, aunque sea pequeño, te recuerda que todavía hay una parte de ti que no quiere seguir dormida, que aún puedes responder antes de escapar, y que el respeto propio no vuelve con palabras, sino con actos cumplidos. No se trata de odiar el descanso. Se trata de dejar de usar el descanso para huir de una vida que no estás construyendo. No se trata de vivir en tensión constante. Se trata de recuperar una forma mínima de autoridad sobre tus propios días. Porque no perdiste las ganas de golpe. Te apagaste poco a poco cada vez que cambiaste una razón profunda por un alivio inmediato. Y si eso fue aprendido gesto a gesto, también puede empezar a corregirse gesto a gesto. No esperes sentirte vivo para empezar. Empieza a actuar de forma que tu vida vuelva a merecer energía. Y mañana, cuando despiertes, recuerda esto. El primer gesto vacío te devuelve a la misma anestesia, pero el primer acto serio abre una grieta en ella. Una grieta pequeña, pero suficiente para empezar. Escribe en los comentarios cuál será tu primer acto serio de mañana. Una acción concreta, no una intención vaga. Y si este canal te ayuda a reconstruir una vida con más dirección, más disciplina interior y más respeto propio, suscríbete. Porque una vida no se recupera esperando sentir ganas. Se recupera cuando empiezas a darle actos que tengan peso